Dios los bendiga, amigos todos. Este es su Pastor Carr de la Iglesia Ciudad de Dios, de la Asamblea de Dios de Panamá. Y quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Mudados en otro hombre. Espero, ¿verdad?, que todos estemos bien y como siempre, ¿verdad?, que tengamos nuestros apuntes para analizar conmigo lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Para esto quiero tomar algunas citas de las Escrituras y para eso vamos al primer libro del profeta Samuel, y vamos al capítulo 10 y vamos a leer solamente 3 versículos de esto para poder entender lo que quiero explicar hoy. Dice el versículo 5 del capítulo 10 del primer libro de Samuel: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Versículo 7 dice: y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dios nos llamó a ser libres, hermano, a todos nosotros, para andar en libertad. Quiere decir, ¿verdad?, que podemos hacer lo que nos venga en la mano hacer, y tomando decisiones basadas en las circunstancias, lo que mejor nos parezca, según las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, la vida sería simple, ¿verdad?, si nosotros mismos no estuviésemos poniendo cargas sobre nuestras vidas. Cuando los cristianos se comenzaron a convertir al Evangelio, los apóstoles hicieron, por la gran magnitud, ¿verdad?, de los gentiles que estaban comenzando a aceptar al Señor. Y ellos hicieron un concilio en Jerusalén, y en Hechos 15, Pedro habla de esto, de las cargas. ¿Por qué? Lo que pasaba es que los judaizantes, los que querían permanecer en la ley, decían a los gentiles: está bien que se hayan convertido a Cristo, pero necesitan también guardar la ley. Así que Pedro se levantó en ese concilio, y en Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres no pudieron llevar, ni siquiera nosotros podíamos llevar? Versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Así que, ¿para qué sumar a los gentiles algo que no podían llevar a ellos? Y ellos concluyeron: mira, a los gentiles solo vamos a decirle esto, que se guarden de los sacrificados a los ídolos, de la fornicación y de lo ahogado, de comer sangre. Entonces muchas veces somos nosotros mismos, ¿verdad?, que agregamos cosas a nuestras vidas. Dios nos llamó a libertad. Hay un versículo, ¿verdad?, que está en Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora pensemos en esto. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Algunos creen que ser libres es hacer lo que quieren. Pero si tú estás haciendo y tú dices que estoy haciendo lo que quiero y estás haciendo lo que le agrada a otras personas, entonces tú no eres libre. Jesús encontró unos discípulos en Juan 8 y le dijo, unos que creyeron en él, y le dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora ellos contestaron y le dieron a Jesús: mira, nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seréis libres?
Jesús le dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es definitivo, hermano. Muchos dicen yo soy libre porque yo puedo ir a matar, puedo fornicar, puedo decir malas palabras, puedo hacer todas estas cosas que a mí me agradan. Pero cuando tú estás haciendo lo que a otra persona le agrada, entonces tú no eres libre. Eres libre cuando tienes alternativa. El pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida, en Deuteronomios 30:19, Dios le dijo, mira, a los cielos y a la tierra hoy llamo por testigos delante de vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y escoge. Así que eres libre cuando tú puedes hacer entre estas dos alternativas, hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero no puedes decir que soy libre cuando tú no puedes decir que voy a hacer algo bueno y permanecer un tiempo haciendo lo bueno. Así que, mire, la primera carta de los Corintios dice así, y aquí está verdaderamente la definición de lo que es ser libre. Dice la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Así que, así como nosotros somos cristianos, y nada nos impide salir y a vivir como el diablo, pero elegimos vivir bajo los conceptos de Dios. Eso es libertad. Podemos hacer, no es que algo que te tenga esclavizado a una cosa y tú no puedes dejarlo cuando tú quieres, tú no eres libre. Así que tenemos que tener bien claro esto. Y mire, y una de las mayores dificultades que hubo al principio de nuestra carrera en el cristianismo es ser guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero mucha gente ha llevado esto a los extremos. Algunos incluso dicen, yo no me muevo si Dios no me lo dice. Y la verdad es esta, hermano. Nosotros la mayoría del tiempo vivimos guiados por nuestros propios impulsos. Por ejemplo, en mi caso, yo me guío, mi máxima norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Así que si voy a hacer algo, yo veo primero si está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y actúo en ello. Pero muchas veces, hermano, en este camino, ¿verdad? Y depende de su relación que tenga usted con Dios, usted va a sentir una inquietud en algunas cosas. Entonces usted debe frenar. Mire, le pongo el ejemplo de Pablo. Pablo está queriendo evangelizar Asia en el capítulo 16 de Hechos y iba a Asia y el Espíritu Santo dice no lo dejó hacerlo. Después dijo voy a Bitinia y tampoco lo dejó hacer. Mas el Espíritu Santo entonces el Señor se le aparece en sueños de noche y le dice no, y ve un hombre en Damasco que le pedía ayuda. Entonces él entendió, ¿verdad? Ahí que es que Dios quería que él fuera a Damasco. Y esto es verdaderamente lo que ocurre en la vida mayormente en todos nosotros. Este versículo de Romanos dice que el verbo guiados está en el presente. Significa que es una acción continua repetitiva. Y podría definirse así: todos los que son guiados constantemente por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que primeramente nosotros nos guiamos es por la palabra. La palabra, si no lo dice esta palabra, no lo hago. Entonces ahí está, ¿verdad?, el secreto de esto. El Espíritu Santo, cuando viene a morar en nuestra vida, entonces nos da esa alternativa y él más bien ahí nos influencia. No sé si lo dije bien, pero
nos da la influencia de hacer lo que es correcto delante de Dios. Y nosotros somos al final lo que vamos a elegir. Al final nos toca a nosotros. Y mira, le pongo un ejemplo. En este versículo que le leí del libro de Samuel, el pueblo quería un rey. Y va donde Samuel porque ya los reyes ya habían quedado, los jueces ya no estaban. Y ellos querían un rey como las otras naciones. Y aunque Samuel no estaba de acuerdo, él oró a Dios y Dios tampoco estaba de acuerdo, pero eligieron a Saúl. Y lo ungieron y lo pusieron al frente. Y le dieron la posición de Dios, que Dios quería, ¿verdad? Y este mismo libro dice en el versículo 6, y es el que le acabo de leer: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Por qué eso? ¿Por qué serás mudado en otro hombre? Porque ahora tienes alternativa. Tienes una alternativa. Y no es que Samuel era esclavo, porque en ese tiempo Israel gozaba de libertad. Saúl podía hacer lo que él le daba la gana. Pero ahora serás mudado en otro hombre. Significa, ¿verdad?, que ahora tienes una alternativa a quien obedecer. Y asimismo nosotros, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la alternativa de obedecer a Dios o no. Pero siempre al final somos nosotros el que tiene la decisión final. Dice el versículo 7, y cuando haya sucedido todas estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Asimismo le digo a todos nosotros, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Ahora, sabemos por las Escrituras que Saúl no hizo lo bueno delante de Dios. Aunque el Espíritu había venido sobre él no obedecía, era rebelde, obstinado. Y eso lo dice la Escritura. Pero Dios le dio la alternativa de escoger. Entonces que somos libres porque tenemos alternativa. Yo puedo hacer lo bueno si escojo hacer lo bueno. Pero no estoy esclavizado haciendo las cosas que le agradan a otra persona. Ahora sabemos, ¿verdad?, que Saúl fue descartado, el Espíritu se fue sobre él, se fue de él y vivió, ¿verdad?, a su manera, persiguiendo a David para matarlo. Dice la Escritura en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. Mire, para diferenciar, es difícil diferenciar, ¿verdad?, cuando uno está en el Espíritu o cuando uno está guiado por sus sentimientos. Ahora, lo único, ¿verdad?, que puede dividir es cuando estás bajo la palabra de Dios. Y explico esto, ¿verdad? Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta dividir el alma del espíritu. Así que sabemos que una persona está en el Espíritu cuando esa persona está obedeciendo lo que dice las Escrituras. Cuando una persona, mire, hay gente, y esto, hermano, puedo ahondar y puedo quedarme en este tema todo el día. Hay gente, hermano, que están haciendo cosas supuestamente de Dios, pero no están siendo guiados por el Espíritu, porque están tomando Escritura y tomándolo fuera de su contexto. Y no están, cuando uno está guiado en el Espíritu, está guiado por lo que dice la palabra, pero la palabra bien trazada. No es la palabra que usted toma fuera de su contexto. Mire, nosotros fuimos, dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas y algo fuera de este mundo. Pero
cuando salimos del mundo, nuestro espíritu es completo, es perfecto, es nuevo, pero aún quedan hábitos en nuestra mente y nuestro cuerpo. Y tenemos que lidiar con eso. Pero mire, la santificación se define como un proceso subsecuente a la salvación donde se rompe el poder del pecado de nosotros. Pero muchas personas han llevado eso a los extremos. Muchos lo hemos llevado a tergiversar este proceso. Porque algunos piensan que la santificación es tratar con mis hábitos toda la distancia, y siempre he dicho eso, hermano, cuando un pastor tiene que volver a hablar y estar insistiendo en el pecado del pueblo, esto lleva un atraso, porque la iglesia más bien debería estar concentrados, y como dice Pablo, yo oro para que los miembros de la iglesia reciban espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan conocer todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero cuando se tiene que retroceder a tratar y 20 años con la misma tendencia de las personas, entonces la iglesia está en retroceso. Ahora, ¿por qué digo que han tergiversado lo que dice esto? Porque la verdad es esta. La santificación es separación. Es decir, que cuando más tú acercas y más te pareces a Cristo, estas cosas, estos hábitos y estas inclinaciones que tienes van a desaparecer. Así que no se trata de todos los cultos venir, no haga esto. Mira, Pablo decía a la iglesia de Corintios, y la iglesia de Corintios era una iglesia, mire, Pablo los felicitaba por los dones espirituales, pero asimismo lo reprendía por el pecado. Dice, hay pecado en ustedes que ni aún se hacen en los gentiles. Así que tenemos entonces que comprender, ¿verdad? La santificación es esta. Es separación. Dios cada vez te va separando y ya tú no tienes tiempo de ocuparte en estos hábitos que tenías cuando estabas en el mundo. Dice la Biblia, y esto nos afirma lo que estoy diciendo, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Significa, ¿verdad?, que estar ocupado en la obra, y esta es la sabiduría de todo lo que estoy diciendo. Estar ocupado en la obra te quita el tiempo para ocuparte de las cosas de la carne. Nosotros, el espíritu nuestro ya no tiene esa naturaleza. Nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido y no tenemos esa inclinación al pecado. Pero estos hábitos, ¿verdad?, tenemos que destruirlos. Mire, cuando Dios transmite vida en nosotros, cuando lo transmiten en nuestro espíritu, nos da salvación. Cuando lo transmite en nuestra alma, nos da liberación, y en nuestro cuerpo nos da sanidad. Nosotros, en este camino, ¿verdad?, sabemos que nuestro espíritu es hecho completo, está perfecto delante de Dios. Cualquier momento que nosotros queremos, entramos en la presencia de Dios con nuestro espíritu, pero toda la vida cristiana se trata de renovar nuestra mente y obligar el cuerpo para que se presente del Dios en santificación. Entonces, que nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros y somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. ¿Oyó eso? Tenemos la vida de Dios en nosotros. Tenemos Dios hablando a través de nuestro espíritu, hablando a nuestra conciencia a través de nuestro espíritu. Así que nosotros podemos tomar las decisiones correctas. Tenemos una nueva naturaleza. Mire, mucha gente, y vamos a hablar de la vida de Jesús, mucha gente piensa que Jesús tenía una agenda dictada por Dios desde el cielo. Pero eso no es así. Así Jesús actuaba por las intenciones del corazón. Muchos piensan que a Jesús el Padre le decía, mira, mañana vas a ir
al otro lado del lago y se va a encontrar con Jairo y vas a ir a resucitar su hija y en el camino se va a presentar una mujer con flujo de sangre y te va a tomar el vestido y piensan que es una agenda estricta y pasado mañana vas a caminar y vas a ver a Bartimeo el ciego y él va a gritar detrás de ti y le vas a devolver la vista. Pero no es así. Así Jesús cuando actuaba por su corazón. Mire, si bien es cierto, Dios lo mandó a él para que mostrase la voluntad de él hacia los hombres. Pero todo lo que él hacía, lo hacía de corazón. Y este es el mensaje de hoy. Porque nosotros debemos poder entender eso. Mire, sentir lástima por una persona. La lástima es un sentimiento pasivo que ve la necesidad y no hace nada. Es pasiva. Pero la compasión es la acción del amor. Esta ve la necesidad, la injusticia que está pasando la gente y procura hacer algo por ello. Y este es el caso de Jesús. Dice la Biblia en Colosenses 3:22. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en el Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Él servís. Así que Jesús no tenía una agenda, igual que nosotros. Algunos de nosotros dicen, si Dios no me dice algo, yo no lo hago. Pero ¿qué relación tienes con Dios? ¿Cuál es la sensibilidad que tú tienes de Dios para andar en las cosas de Dios? Nosotros tenemos los pensamientos de Dios en la palabra escrita. Así que si lo dice la Biblia, yo voy a actuar. Y le pongo un ejemplo, hermano. Y nunca me gusta, ¿verdad?, dar ejemplos personales. A veces, cuando yo estoy en la administración, o sea que ministrando vida a la gente, imponiendo manos, a veces me entra unas lágrimas entrañables desde dentro de mí y yo pregunto por qué estoy llorando así por gente que no conozco. Entonces ahí se activa en mí la compasión del Señor Jesús a esa persona que estoy ministrando. Yo entendí eso y yo veía y yo no entiendo. Ahora sí puedo entenderlo porque no es algo que nace de mí. Es de Él. Él sigue su ministerio a través de nosotros. Mire, dice, y vamos a ponerles unos ejemplos de la Biblia, de lo que estoy diciendo. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Compasión. Eso es lo que él andaba, compasión. Pero en el mismo capítulo, ¿verdad? En el mismo capítulo está la otra parte de lo que es lástima. Porque los discípulos vieron a la gente y era tarde y dice la Biblia, y cuando anocheció se acercaron a Jesús, a sus discípulos y en el desierto y le dijeron, pasada está la hora, despide a la multitud para que compren de qué comer. O sea que a ellos no le importaba, ¿verdad? Que como tal vez es ilógico, ¿verdad? Que uno diga, mira, eran 5,000 hombres y cómo vamos a alimentar 5,000 hombres. Pero Jesús salió y le dijo, denle vosotros de comer. Ok, parece una pregunta ilógica porque son 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero las escrituras dicen en el Antiguo Testamento que no fue el primer milagro de la multiplicación de pan. Eso lo hizo Eliseo en la segunda carta a los Reyes, capítulo 4, versículo 4, versículo 42. Cuando le trajeron 20 panes a Eliseo de cebada
y con eso alimentó 100 hombres. Así que Jesús no era tan ilógico lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús quiere enseñar aquí que debemos tener compasión por nosotros. Siempre el corazón debe tener la intención de buscar ayudar la necesidad de otros. Otro caso, ¿verdad? Está en Lucas 7:13. Jesús estaba caminando y vio una viuda que estaba detrás del féretro de su hijo, la viuda de Naín. Y la escritura dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. No del muerto, de ella. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Tuvo compasión. Y podemos ver eso, ¿verdad? Imagínense las personas que llevaban ese féretro. ¿Cómo le parece? Llega Jesús y toca el féretro y el muerto se levanta. Yo me imagino que todos, ahí, nos fuimos. En otra ocasión, en Marcos 1:40, y voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, dice la Biblia: un hombre leproso se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanare. Si tú quieres, puedes sanarme. Déjame limpio, dijo. Dice el versículo 41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y le tocó. Sí quiero, y dijo: queda limpio, queda sano. Entonces vemos en todo esto, hermano, y todo nos conlleva a conclusiones. Nosotros debemos hacer lo que nos venga a la mano a hacer. Siempre. No esperar, ¿verdad?, que un ángel se te parezca, una voz: oye, mi siervo, levántate y haz esto. Si ves la necesidad, tienes que hacer algo con la necesidad que ves por delante de ti. Esta palabra, ¿verdad?, es simpatía entrañable, es lo que significa compasión, una simpatía entrañable, que tienes que hacer algo. Ahora, nosotros sabemos que esto no está en nosotros. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Así que es en el servicio a otros que vamos a desarrollar esto. Nosotros tenemos que poner en práctica cada día con los más cercanos a nosotros, con nuestros familiares primeramente, ¿verdad? Y los hermanos de la fe, con todo, después extendernos a todo aquel. Y mire qué simple, ¿verdad? Es el sentido porque Jesús dijo en Juan 14:12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en mi nombre. Así que, ¿qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que Jesús obra su ministerio a través de nosotros. Y todo esto, todo lo que yo dicho, se resume a esto. Tenemos que tomar la decisión. Algunos dicen: yo no, pero es una decisión. Si no eres tú, cuando Jesús mandó a sus apóstoles, le dijo: vayan por los caminos, no entren en camino de los gentiles, vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Y estas palabras son significativas. Todos nosotros tenemos la capacidad de ayudar a la gente. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene.
tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y cada vez que nosotros extendemos la mano y oramos por alguien, por su aflicción, por su sanidad, por su cualquier cosa, le pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Dice, yo lo haré. Yo causaré que suceda. Ese es el contexto de esto. Yo voy a causar todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Yo lo haré. Yo causaré. Entonces, la decisión es nuestra de ir a dar de gracia lo que nosotros recibimos de gracia. Así que solamente, ¿verdad? Quiero exhortarlos, ¿verdad? Yo sé que ustedes son fieles y todos estamos ocupados en la obra del Señor. Mire, simplemente, yo he visto esto, hermano. Hay gente, ¿verdad?, que llaman y dicen, pastor, me siento... Yo digo, bueno, tome el teléfono, tome su mano y ponga su mano donde tiene la afección y vamos a orar. Es dar de gracia, no diga, yo estoy limitado porque no puedo salir, no estoy en la iglesia. Esto no tiene, usted ve gente todos los días. Usted tiene algo que Dios quiere que usted dé de gracia. Así que los exhorto, hermano, a seguir adelante. Yo sé que ustedes son fieles, permanentes, y no puedo dejar esto, ¿verdad?, sin orar por ustedes, por todos nosotros. Y puedo orar, ¿verdad?, como oraba Pablo. Pablo no oraba, nunca Pablo oró, Padre, dale poder a la gente. No, porque lo tienen. Sino oraba y decía, mira, dale sabiduría y entendimiento en el conocimiento de Dios para que sepan cuál es la herencia que Dios nos ha llamado, y también dice la supereminencia, grandeza y su poder para con nosotros, la cual resucitó a Cristo de los muertos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros. Nada más tenemos que pedir, sino salir a hacerlo. Es en la experiencia práctica que usted va a desarrollar todo lo que Dios le ha dado a usted. Y si me dejan seguir, voy a terminar en horas. Así que, ¿qué tal si cierra sus ojos ahí donde está? Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Tú dijiste, Dios, es tu palabra, que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo me afirmo en esta palabra y tomo autoridad en tu palabra. Y lloro por todos aquellos que están sintiendo dolencia. Y en el nombre de Jesús ordeno a que toda enfermedad se vaya de su cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias y te pido también, Dios, que fortalezcas, que les dé entendimiento a todos aquellos que están viendo este video y están oyéndolo, en el nombre de Jesús, que abra el entendimiento para que sepan todo lo que ya tú les has dado. En el nombre de Jesús. Amén.